Hola a todos, hoy vamos a hablar de un tema que no nos gusta, un tema que a todo el mundo le huye y es sobre la responsabilidad, pero no la responsabilidad que nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, la responsabilidad de padres con hijos, la responsabilidad por estudiar, la responsabilidad por mantenerte, no estamos hablando de ese tipo de responsabilidad. Entonces, hoy vamos a hablar de la responsabilidad de ti, de tus emociones, de tu mundo, de lo que tú sientes, que más nadie lo ve al principio, pero que es súper importante. Por ejemplo, ¿quién es el que está sintiendo amor? ¿Quién es el que está sintiendo paz? ¿Quién es el que está sintiendo alegría? ¿Quién es el que está sintiendo gozo? Tú. ¿Quién es el que está sintiendo miedo? ¿Quién es el que está sintiendo rabia? ¿Quién es el que está sintiendo tristeza? ¿Quién es el que está sintiendo culpa, soledad? Tú. Y todo está muy relacionado con todo lo que venimos hablando. Así que el tema de hoy es la responsabilidad. Al principio, pocas personas se dan cuenta o están pendientes de lo que están sintiendo y se hacen responsables de lo que están sintiendo. Generalmente nosotros le echamos la culpa al mundo, a las personas, a papá, a mamá, a mi hermano, a mi hermana, a mi pareja, a mis hijos, de lo que yo estoy sintiendo. Al principio nadie se hace responsable de sus emociones. Nosotros decimos, esto lo estoy sintiendo porque fulanito me hizo algo, porque la vida me ha hecho algo, porque las situaciones me están haciendo esto, y por eso es que estoy sintiendo esto. Pero ¿quién es el que está sintiendo eso? ¿Quién? Allí es donde nosotros llegamos, ahí es donde nosotros tenemos que ver. Es necesario que tú comiences a observarte. Las emociones que tú sientes son tuyas y son producto de algún pensamiento que tú estás valorando. Si estás viviendo una situación y esa situación te hace sentir mal, es producto de un pensamiento que estás valorando o un conjunto de pensamientos, una nube de pensamientos que estás valorando con respecto a esa situación. Si es papá, si es mamá, si es alguna persona, depende de un conjunto de pensamientos que tú estás valorando con respecto a mamá, a papá o a alguna persona. Eres tú la única persona que está valorando y que está sintiendo eso. Allí lo importante de darse cuenta de que son tus propias emociones, de que te puedes responsabilizar de eso. Al principio no queremos y decimos, eso es culpa de papá, eso es culpa de mamá, eso es culpa de la situación, etcétera, etcétera. Echamos la culpa afuera y no queremos responsabilizarnos del que está sintiendo esa emoción. Soy yo, eres tú, y nadie sabe lo que tú estás sintiendo. Entonces, por eso es que el video de hoy es un poco difícil, porque nadie se quiere hacer responsable de lo que está sintiendo. Todo el mundo prefiere echar la culpa para afuera. Esa es la costumbre y hay que cortar con eso. Observándote, cuando comienzas a observarte, te das cuenta de que lo que te hicieron, si fue que te lo hicieron hace tiempo y no en este momento. En este momento no te está pasando nada. ¿Y por qué sigues sufriendo? Entonces ahí comienza a tener sentido todas las cosas que venimos hablando. Todo eso lo aprendemos en Solonia y en Aprendiendo a Ser al principio. Así que si no sabes nada de esto y te está llamando la atención, aprovecha la oportunidad y únete a nuestra comunidad, una comunidad privada específicamente para aprender todas estas cosas, totalmente gratuita. Así que, ¿qué estás esperando? Entonces, lo que te vengo diciendo, si estás apenas empezando a ver este tipo de cosas, es que te observes. Observa cómo tú empeñas tu tranquilidad, empeñas tu paz en muchos momentos en los que no te está pasando nada, pensando acerca de esas cosas que te estresan. ¿Y de qué te sirve pensar en eso? Para sentir otra vez el mismo miedo, la misma rabia, la misma tristeza. Entonces, es importante responsabilizarse por lo que nosotros sentimos. Porque ¿quién es el que está escogiendo pensar en esas cosas en esos momentos en donde no te está pasando nada? Tú. ¿Quién es el que está sintiendo miedo, rabia, tristeza, frustración, culpa, soledad? Tú. ¿Y entonces por qué? ¿Será que soy masoquista? Pues sí, hemos descubierto que nosotros al principio venimos a este mundo para ser masoquistas y sentir cómo sería vivir en este mundo sin recordar
que tú eres un sol con patas, así como ese sol que se ve allá. Exactamente igual. Eres tú infinitamente más grande, pero escogemos opacar esa conciencia. Eso también lo aprendemos en Solonia y en los cursos de Aprendiendo a Ser. Entonces, el primer consejo: comienza a observarte. No te cuesta nada, es bien económico, y te vas a dar cuenta de que en muchos momentos estás trayendo el pasado al presente. Estás trayendo las expectativas del futuro al presente. Estás trayendo lo que tú crees que debes ser en la sociedad, como persona, con todo tu círculo familiar y de amigos, al presente. Y te separas. Y dejas de ser un sol con patas por ser un eclipse de sol. No quiere decir que tú no seas eso. Simplemente has opacado esa luz. Por eso, observarse es una de las primeras cosas que nosotros enseñamos también. Por eso, observarse es tan importante. Y después, cuando tú te observas que juegas a eso, tienes el poder de decidir de nuevo. De darte cuenta de que tú puedes cambiar eso que estás sintiendo. De darte cuenta de que son tus emociones, tu vida, y desear salir de eso. A veces uno llega al punto en donde dice, no, debe haber otra manera para vivir esto. Es porque todavía no te has responsabilizado de lo que estás sintiendo, pero ya vas por el buen camino, porque ya te estás cansando. Entonces, cuando tú agotas el deseo de vivir así, ya es el primer paso también para comenzar a ser feliz, porque ya le estás dando cabida a que exista otra manera de vivir así. Entonces, responsabilízate por lo que estás sintiendo. Nadie te está haciendo nada. La vida no te está haciendo nada. El que está sintiendo eso eres tú. Y tú lo puedes cambiar simplemente comenzando por observarte. Responsabilízate por tus emociones, por tu vida. Y comienza a ser un sol con patas de nuevo. Nos vemos en el próximo.